partieron bastante bien. Esas notas estaban en intranet, no sé si todos la vieron. ¿Vieron sus notas o no? Sí, profe. ¿Pudieron revisar bien todo eso? Ya, súper. Entonces nosotros ya pasamos la primera parte del semestre y ahora ya vamos con todo lo que es la segunda parte, y eso va a estar enfocado prácticamente en su totalidad a todo lo que tiene que ver con bacteriología. Son una, dos, tres, son 4 clases. De aquí en adelante, contando el día de hoy, son 4 cátedras. Luego tenemos nuestro segundo trabajo práctico, que obviamente va a tratar sobre bacteriología. Y luego de eso tendremos un cuestionario y repaso, que eso es lo mismo que hicimos previo a la Solemne 1. Pero acá hay algo bien importante, que es la presentación de un trabajo de investigación. Entonces, eso tenemos que ver el día de hoy. Ustedes deben realizar una presentación de un trabajo, de una publicación que yo les voy a entregar. Eso vale un 10%, pero este trabajo de investigación es bastante importante porque este trabajo de investigación va ligado con lo que es el producto final. Y el producto final, eso ya es un trabajo de investigación a partir de este, donde tendrán que hacer una nueva presentación y entregar un trabajo. Así que si vemos en totalidad cuánto vale todo esto, son 10, son 20, es 30%. ¿Ya? Así que ese 30% del total del curso es bastante. Así que como es un trabajo de investigación que involucra bastante nota, de hecho vale más que una prueba solemne, este trabajo se debe, bueno, son 2 trabajos, se deben hacer de manera grupal, sí o sí, grupos 4 o 5 personas. Aquí voy a ser más estricto con el número de integrantes, no así con los trabajos prácticos, porque en realidad ahí no importa mucho, pero en esto sí, porque esto ya es un trabajo mucho más pesado. Así que acá voy a ser enfático en el tema de los grupos, para que sean 4 o 5 personas. Así que lo que yo necesito durante el día de hoy es que me envíen un correo indicando todos los integrantes del grupo. ¿Ya? Necesito que hagan eso para así yo poder asignar los temas de inmediato. ¿Ya? Yo les mando la publicación y al menos durante esta semana se quedan con la publicación. ¿Ya? Yo creo que la próxima semana ya les voy a entregar una pauta y les voy a dar un poco más de detalle en relación a este trabajo. ¿Ya? Pero lo que sí o sí necesito ahora, hoy, es que envíen un correo con los integrantes de su grupo. ¿Ya? Si no lo hacen, o si no tienen grupo, yo los voy a ir asignando de manera aleatoria, ¿ya? Para que todos queden entre 4 o 5 personas. ¿Ya? Así que quería comenzar con eso. No sé si tienen alguna duda en relación a esta información que acabo de dar, antes de empezar con la clase el día de hoy. Y importante también, cuando manden su correo con los integrantes de cada grupo, coloquen la carrera, porque así es más fácil identificarlos, no me confundo con las otras secciones. ¿Ya? Así que eso, con eso quería comenzar el día de hoy, con esa información bien importante. Entonces, nosotros ya vamos cerca de la mitad del semestre, tenemos nuestra primera evaluación, primera solemne, eso ya lo tuvimos, partieron bastante bien. También ya tuvimos nuestro primer trabajo práctico, así que ya vamos sumando notas. Y lo que se nos viene ya es la parte final del curso, que va a estar dedicado exclusivamente a todo lo que tiene que ver con bacteriología. Así que esta será nuestra primera clase de
de unas 4 clases dedicadas en su totalidad a bacteriología. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar con aspectos bastante generales sobre bacteriología, que hay varias cosas que nosotros ya hemos visto, otras que deberían haber visto en sus cursos anteriores. Entonces, nosotros durante el día de hoy, esta clase es bien livianita en su contenido, no así en la cantidad de materia, porque son hartas cosas las que están involucradas en esta clase. Pero la verdad es que son todas bastante sencillas, muchas de ellas bien intuitivas, ¿ya? Entonces nosotros durante el día de hoy vamos a hablar sobre la composición bacteriana, que hay aspectos que nosotros ya vimos anteriormente. También vamos a hablar sobre el metabolismo y la obtención de energía. Estos dos, no sé si ustedes ya tuvieron un curso de bioquímica o no. Curso de bioquímica o en química biológica, ¿han tenido algo de ese estilo? ¿Sí? Ah, ya. Entonces aquí estas dos partes ya van a ser bien conocidas para ustedes. Luego vamos a hablar un poco sobre la clasificación bacteriana. Aquí también hay cosas que nosotros ya vimos anteriormente. Y por el final de la clase vamos a hablar sobre la división bacteriana y los factores que afectan el crecimiento. Estos dos últimos puntos me parece que los vamos a tocar en el segundo trabajo práctico, así que probablemente en esa clase dedicada al práctico vamos a hablar nuevamente estos temas, y también en la guía que les voy a entregar vamos a tener alguna mención a estos dos últimos aspectos, ¿ya? Así que la clase del día de hoy es más que nada algunos aspectos generales para generar todo un núcleo de conocimiento básico antes de entrar de lleno con todo lo que es bacteriología, ¿ya? Entonces, en términos de composición bacteriana, nosotros ya sabemos muy bien que las bacterias están compuestas por una pared celular, y las diferencias químicas, ya sea química o de su disposición, permiten diferenciar a las bacterias en bacterias que son gram positivo y bacterias que son gram negativo. Eso ya lo hemos visto un montón de veces durante el curso. Pero si nosotros nos adentramos en la estructura de cada una de estas paredes, vamos a encontrar algunas cosas interesantes, donde, por ejemplo, si nosotros comenzamos analizando las bacterias que son gram positivo, nosotros sabemos muy bien que la pared celular está compuesta por peptidoglicanos, pero la pared celular no solo está compuesta por peptidoglicanos para el caso de las bacterias que son gram positivos, sino que también nosotros encontramos otro tipo de compuestos que están inmersos en esta estructura. Dos de ellos son importantes, uno de ellos es el ácido teicoico y el otro es el ácido lipoteicoico. Nosotros hasta ahora hemos hablado bastante sobre los peptidoglicanos, pero no hemos explicado nada en relación a su estructura, en relación a su formación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los peptidoglicanos, ¿qué son los peptidoglicanos químicamente? Son capas de polisacáridos, como vemos en la imagen, estos tubos que nosotros vemos aquí, son polisacáridos y ellos se encuentran entrelazados por puentes peptídicos. ¿Qué es lo que forma esto? Esto va formando unas verdaderas mallas. Entonces, ¿cómo se va formando la capa con esta pared celular? Son capas sobre capas de peptidoglicano. Entonces, ¿cuál es la función que tienen los otros compuestos que se pueden encontrar en la pared celular, como ácido lipoteicoico y el ácido teicoico? La función que tienen ellos es bastante importante porque esto permite estabilizar a los peptidoglicanos. Estos cumplen una función de puntos de anclaje y esto permite estabilizar la estructura del peptidoglicano y anclar esto a la membrana citoplasmática. Entonces,
La pared celular no está libremente, sino que necesita unos compuestos químicos que le den un soporte mecánico para mantener toda esta estructura en la parte exterior de la bacteria. Otras funciones que cumplen estos dos compuestos son adhesión celular, también ellos tienen un rol importante en esto, y algo importante también es que estos grupos tienen grupos fosfatos en su estructura, y al tener estos grupos fosfatos le confieren una carga negativa a toda esta pared celular, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora analizamos las bacterias que son gram negativo en términos de su estructura y su pared celular, nosotros tenemos una diferencia en términos de su pared celular. En este caso nosotros, al igual que las bacterias que son gram positivos, tienen una membrana interna, que es la cara citoplasmática, y una pared celular que es totalmente distinta a la pared celular que nosotros encontramos en las bacterias que son gram positivos. En este caso, ¿a qué corresponde la pared celular? La pared celular corresponde a una región llamada periplasma y otra región llamada la membrana externa. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos, ya lo habíamos visto, que esta membrana externa es rica en lipopolisacáridos, pero nosotros no habíamos hablado nada en relación a cómo son estos lipopolisacáridos o qué características tienen. Entonces, si nosotros analizamos uno de estos lipopolisacáridos, encontramos algunas cosas interesantes en su estructura. Primero, que ellos tienen una región repetida de polisacárido, que es un componente altamente antigénico. O sea, ¿qué significa esto? Que una vez que interactúa con nosotros, o si nosotros somos invadidos por una bacteria que es gram negativo, nuestro sistema inmune es capaz de reconocer esta región y estimular alguna respuesta, por ejemplo, activación de macrófagos o sistema de complemento, básicamente todo lo que tiene que ver con nuestra respuesta inmune innata. También esta región tiene una porción nuclear, es el núcleo de esta estructura, y también otra región lipídica, que es una endotoxina. Entonces, ¿por qué esto es bien importante? ¿Por qué está destacada esta región lipídica? Porque estas bacterias, una vez que logran interactuar con nosotros, son capaces de solubilizar esta región. Y cuando esta región es solubilizada, se liberan toxinas. Y eso a nosotros nos puede causar bastante daño. Entonces, importante este tipo de estructuras en las bacterias que son gram negativo, en términos de la patogenicidad que pueden tener hacia nosotros, y también importante sobre cómo nuestro sistema inmune puede responder a esto. ¿Sí? Entonces, nosotros también dije recién que la pared celular está compuesta por una membrana externa y también una región llamada periplasma, donde en esta región es donde se encuentra esta delgada capa de peptidoglicano, que es casi nada en comparación a las bacterias que son gram positivo. En este caso también, a diferencia de las bacterias que son gram positivo, la consistencia de esta región es bastante distinta, posee una consistencia gelatinosa, que es distinto también a la capa de peptidoglucano que hay en bacterias gram positivo, que tienen una gran fuerza mecánica. También el periplasma es una región que ocupa bastante volumen, o entre el 20 al 40% del volumen total de la bacteria, y el ambiente químico también es bastante diferente. En esta región se encuentra un ambiente altamente oxidante, y eso se ve reflejado por la alta presencia de enlaces disulfuro en las proteínas que están mirando hacia esta cara periplasmática. Entonces ya nosotros hemos hablado harto sobre la pared celular y también de las membranas citoplasmáticas que contienen estos microorganismos. Entonces aquí es útil tener claro cuáles son las funciones que tienen las membranas plasmáticas. Y eso es transversal para
procariontes y eucariontes. Entonces, ¿qué funciones nosotros sabemos bastante bien que cumplen todas las membranas citoplasmáticas? Todas ellas son importantes para el transporte, todo esto mediado por proteínas transmembranas. Tenemos transporte activo, transporte pasivo de algunas moléculas. Son también muy importantes en todo lo que tiene que ver con anclaje y conexión. Eso vimos recién en las bacterias, que son gram positivos, que la pared celular tiene un punto de anclaje con la membrana citoplasmática. También deben haber receptores, y eso es muy importante porque de esa manera toda célula, ya sea procarionte o eucarionte, puede de alguna manera sentir su ambiente externo, y eso es importante para la respuesta que puede tener una determinada célula a también un determinado estímulo. Y también está la presencia de enzimas que son bastante importantes, por ejemplo en la clase del día de hoy, con fines metabólicos, lo que finalmente permite obtener energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de membranas celulares, no siempre hay que asociarlas a que son una barrera física o que determinan de alguna medida la forma de ciertos tipos celulares, sino que también hay que tener claras todas las funciones que esto conlleva. Hay funciones de transporte, hay funciones de anclaje y conexión, receptores, obviamente, y también ellas tienen alguna función catalítica. Cada una de estas funciones es asistida por una serie de proteínas. Entonces, cuando nosotros hemos hablado hasta ahora de bacterias, nos hemos referido, o en términos de su estructura, no hemos referido netamente a su pared celular, pero las bacterias tienen otra serie de componentes, y esos son los componentes que nosotros vamos a ir analizando ahora. Uno de ellos es la glicocálix, que es una capa o una cubierta, es una mucosa que está en la parte exterior de la bacteria, que secretan algunas bacterias. Entonces una porción, una capa, una mucosa que está fuera de la pared celular, que está en términos de composición química bastante rica en polisacáridos y polipéptidos. Entonces, ¿cuál es la función que tienen esta glicocálix? Principalmente es para la protección de la bacteria porque es capaz de inhibir la fagocitosis, también puede proteger o es capaz de proteger contra la acción del sistema de complemento, anticuerpos y algunos agentes antimicrobianos. Entonces lo podemos definir como una capa protectora, pero también es bien importante porque esta capa permite la adhesión de las bacterias. Y no es solo la adhesión a algunos tipos celulares, sino que también permite la adhesión a algunas superficies inorgánicas. Y eso también explica por qué nosotros podemos encontrar bacterias en todo tipo de superficies, hablando a nivel inorgánico. Y eso también revela cómo, o por ejemplo, explica por qué algunas bacterias se pueden encontrar en nuestros dientes. Entonces, estas bacterias que secretan glicocálix son capaces de adherirse a superficies inorgánicas, si lo llevamos a nosotros, ahí nosotros podemos encontrar bacterias que se adhieren muy bien a nuestros dientes. Así que también es importante tener clara cuál es la función o qué otras estructuras tienen las bacterias. Entonces, hablando también, continuando con esto de las estructuras que nosotros podemos encontrar en las bacterias también tienen la presencia de un flagelo, y esto es probablemente la característica más distintiva de las bacterias. ¿Qué permite este flagelo? Que es una serie de proteínas que forman esta estructura. Esto es importante porque da movilidad. Entonces las bacterias se pueden mover libremente, se pueden desplazar libremente en su ambiente. Y esto es bien importante, no solo porque se muevan por sí solas, eso no es para tanto lo importante, sino que ese movimiento está asociado con la patogenicidad. Entonces una bacteria, entre más móvil sea, puedes tener un carácter más patógeno. ¿Por qué? Porque se puede mover, se puede desplazar mucho más y puede penetrar en diferentes tejidos.
Entonces este flagelo cumple la función de movilidad. Tiene en su parte interior una serie de proteínas, una serie de anillos, como vemos acá, que son responsables de girar. Entonces, cuando ellos giran, son capaces de generar movimiento. Y como nosotros estamos hablando de movimiento, es algo que va a consumir mucha energía. Entonces, las bacterias necesitan producir una gran cantidad de energía para llevar a cabo sus funciones básicas, que es una función más básica, el movimiento, al igual que nosotros. Nosotros consumimos mucha energía, ¿para qué? Para llevar a cabo movimiento. ¿Bien? Entonces, aquí nosotros vemos la estructura base que tiene este flagelo. Vemos toda la estructura interna, toda la estructura proteica que hay en la pared celular y la membrana citoplasmática. Obviamente hay diferencias porque la pared celular de una bacteria que es un gran positivo y gran negativo son distintos. Las diferencias no están solo en el flagelo, en el filamento o en el gancho. Eso para los dos tipos de bacterias son básicamente lo mismo. La diferencia viene dada en este cuerpo basal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos anillos están inversos en la membrana citoplasmática. Entonces, obviamente, las bacterias que son gram negativos tienen esta doble capa, por lo tanto, está anclado a estas dos secciones. Y en cambio, las bacterias que son gram positivos solo están anclados a una membrana citoplasmática, ya que contiene solo una. Entonces, la diferencia no está en su función, ya que las dos cumplen exactamente la misma función, sino que las diferencias están dadas en la disposición de esta serie de proteínas. Entonces, estos flagelos también permiten eh, la observación a nivel microscópico de las bacterias, por lo tanto también son útiles para poder diferenciar, ya que hay varias diferencias en estos flagelos, y eso ayuda bastante a nivel de laboratorio, para identificar algún tipo bacteriano. ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, la función del flagelo está asociada con el movimiento. Pero aquí hay un concepto que es clave introducir y que es clave entender, que es el fenómeno de taxia. Porque cuando nosotros hablamos del movimiento bacteriano, y en realidad no solo lo podemos asociar con el movimiento bacteriano, sino que a nivel de todas las células, por ejemplo, cómo las células en las etapas tempranas del desarrollo embrionario saben dónde viajar, saben cómo generar algún tejido o cómo generar, por ejemplo, nuestras extremidades. Todo eso está gobernado por el movimiento. Las células se mueven, procariontes o eucariontes. Y eso se ve mediado por el fenómeno de taxia. ¿Qué es taxia? ¿Cómo se define? Aquí, como dice en la diapo, es un movimiento dirigido en respuesta a un gradiente físico-químico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Las bacterias, o en realidad procariontes o eucariontes, pueden sentir entre comillas, periódicamente su microambiente y procesan esa información a través de receptores. Por eso es que es importante los receptores que hay en la membrana, porque esto permite recibir información, eso luego, vía toda la señalética de transducción de señales, puede controlar el sentido y la velocidad de la rotación flagelar. Entonces, cuando hablamos de taxia, hay tipos que son bastante conocidos, como la quimiotaxia, que eso tiene que ver con un gradiente químico. Esto es bien parecido a como las serpientes sienten su ambiente. Sí, es una muy buena analogía. Entonces, por ejemplo, si hablamos de quimiotaxia, podemos tener bacterias que necesitan azúcares para su metabolismo, por lo tanto la bacteria va a ir buscando, va a ir sintiendo qué lugares tienen más azúcar que otros, y en función de eso se va a ir desplazando. La fototaxia también es otro tipo interesante, ya que algunas bacterias responden a estímulos luminosos. Entonces, bacterias que pueden necesitar, o por ejemplo, alguna bacteria que es fotosintética, va a necesitar luz para llevar a cabo su metabolismo, por lo tanto va a buscar zonas que tengan una mayor intensidad luminosa.
También tenemos la aerotaxia, que esto responde a los niveles de oxígeno. Bacterias que son anaeróbicas perdón, sí, bacterias que son anaeróbicas no quieren oxígeno, por lo tanto se van a alejar de él, y bacterias que son aeróbicas van a buscar regiones ricas en oxígeno. Entonces esto es bien interesante porque permiten a las bacterias alejarse o aproximarse a algún microambiente determinado, y eso ciertamente a las bacterias le ha dado una ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque esto es un muy buen mecanismo de supervivencia. Y esto también ha hecho, junto con otras características, que las bacterias sean los microorganismos más exitosos que tenemos en la Tierra y que han logrado gobernar prácticamente todos los ambientes que nosotros podemos encontrar en la Tierra. ¿Ya? Así que hablando de esto, continuando con algunas estructuras proteicas que contienen las bacterias, hay bacterias que contienen algo llamado fimbrias, que son apéndices, unas microfibrillas de naturaleza proteica. Entonces, acá es útil hacer la diferencia porque normalmente se confunden mucho y piensan que estas fibrillas, corresponden al flagelo, pero son dos estructuras totalmente distintas. El flagelo es responsable de la movilidad de las bacterias, pero en este caso las fimbrias no tienen nada que ver con el movimiento de la bacteria, sino que tienen que ver con, o dan características de adhesión con otras bacterias y también con células eucariontas. Así que aquí es bien útil tener clara la diferencia. Flagelos para movimientos y las fimbrias, que son esta especie de pelos que tienen las bacterias en su capa exterior, tienen que ver con la adhesión celular. ¿No? También nosotros encontramos lo que es el pili, que aquí nosotros lo vemos en la imagen, que está conectando a dos bacterias. Eso es un apéndice retráctil que tiene una longitud considerable. Y esto tiene mayormente un carácter sexual, de hecho se conoce como pili sexual. Y aquí es donde interviene la conjugación. ¿Y qué es la conjugación entre bacterias? Eso es el intercambio de material genético entre las bacterias. Entonces, este es un tipo de comunicación sexual bastante interesante que hay en bacterias. Las bacterias no solo pueden transmitir su material genético mediante la fisión binaria, que es formando una nueva generación, sino que hay un intercambio entre sus células vecinas. Eso también es una respuesta evolutiva bastante interesante que tienen las bacterias, y en un momento vamos a ver en qué consiste esto, o cómo es el intercambio de este material genético. ¿Sí? Entonces también, pasando a otro tipo de estructuras que nosotros podemos encontrar en bacterias, nosotros encontramos las esporas. Las esporas durante los últimos años han resultado ser bastante interesantes porque tienen algunas propiedades únicas, y esto ha significado algunos cambios revolucionarios en la biología en general, no solo por lo que son capaces de resistir algunos tipos de esporas, sino que también ha redefinido de alguna manera todo lo que es la búsqueda de vida en otros planetas, en relación a qué es lo que nosotros podemos esperar al analizar alguna muestra proveniente de otro planeta. Entonces, ¿qué son estas esporas o endoesporas? Estos son cuerpos de gran resistencia producidas al interior de las células bacterianas. Estas regiones están compuestas de ADN, que es muy compacto. Prácticamente lo que está haciendo esta endospora es proteger el material genético de una bacteria, protegerlo desde una gran variedad de ambientes bastante hostiles, un mecanismo que permite dar una gran característica de supervivencia. ¿Y cuáles son las características? ¿Por qué esto ha hecho tan interesante este tipo de estructura bacteriana? Es que cuando hablamos de protección, son capaces de resistir temperaturas bastante extremas.
y con temperaturas extremas me refiero a menos 80 grados Celsius. Pueden resistir algunas bastante bien esta temperatura, otras resisten bastante bien sobre 100 grados Celsius. También son capaces de resistir varios agentes químicos bastante nocivos, bastante complicados. Obviamente son capaces de resistir muy bien las limitaciones de nutrientes. De hecho, eso es lo que hacen las esporas, sobreviven mucho tiempo hasta que las condiciones ambientales son idóneas y luego las bacterias se pueden reproducir nuevamente. Y lo que es probablemente la característica más importante de este tipo de estructuras es que son resistentes a la radiación. Y ese ha sido un descubrimiento relativamente nuevo. Yo creo que todos ya saben lo que pasó en Chernobyl. Y ahí hay una región que es la parte más peligrosa de la Tierra en términos de radiación, que es una estructura, la que se conoce como pata de elefante. Es el lugar más radioactivo que hay en la Tierra. ¿Y qué se ha encontrado en ese lugar? En ese lugar se han encontrado algunas esporas que son capaces de sobrevivir a la radiación y también algunos tipos de bacterias que sobreviven muy bien en esos ambientes extremos. Por lo tanto, eso redefinió un poco la búsqueda de vida fuera del planeta, porque también estas esporas o algunos tipos de bacterianos son capaces de sobrevivir sin ningún problema en el espacio, donde hay altos niveles de radiación y prácticamente en el vacío extremo. ¿Ya? Así que estos compuestos, o este tipo de estructuras son bastante interesantes a nivel científico. ¿Y cómo se van a producir estas esporas, o cómo son liberadas estas esporas al ambiente? Esto ocurre por el proceso de esporulación, y una vez que ocurrió la replicación del material genético bacteriano, se forma una especie de tabique en este nuevo material genético. Posteriormente, este tabique comienza a envolver este material genético nuevo, lo envuelve, luego forma una capa protectora alrededor de él para finalmente ser liberado hacia el ambiente. Entonces, también las bacterias tienen otros cuerpos de inclusión en su interior, donde uno de ellos son las vesículas de gas. Y la verdad es que esta presencia de vesículas de gas en algunas bacterias es bastante determinante en todo lo que tiene que ver con la vida en la Tierra y la mantención de esta vida, del sustento de la vida que nosotros tenemos en todo el planeta. Y es que, ¿dónde nosotros encontramos estos cuerpos de inclusión, o cuál es el ejemplo más representativo de este tipo? Son precisamente las cianobacterias. ¿Y las cianobacterias qué son? Son bacterias fotosintéticas. Entonces, si nosotros vemos una cianobacteria, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esta micrografía electrónica? Aquí vemos regiones, todas estas regiones que son blancas, que en realidad son transparentes. Todas estas regiones corresponden a vesículas de gas. ¿Y cuál es la característica importante que brinda estas vesículas de gas? Esto lo que les da a las cianobacterias es la característica de flotabilidad, ya que estas bacterias están llenas de aire, son capaces de flotar en el agua, y como están flotando, como están en la capa exterior, son capaces de recibir toda la intensidad lumínica que proviene del sol. Si estas bacterias no tuvieran estas vesículas de gas, probablemente se hundirían. Y al estar en el fondo del agua, no serían capaces de recibir toda la energía del sol. Y por lo tanto, todas las funciones que ellas llevan a cabo se verían bastante limitadas. Como por ejemplo, qué función es bastante importante para estas cianobacterias, nosotros ya sabemos como subproducto de la fotosíntesis, se libera oxígeno. Por lo tanto, estas bacterias, al igual que los árboles, son bastante importantes para nosotros o para todos los organismos dependientes de oxígeno. De hecho, todos los microorganismos fotosintéticos en términos de biomasa son mucho más que los árboles. Entonces, son parte mucho más importante en términos de nuestra cadena trófica.
Entonces lo que estamos haciendo hasta ahora es describir una serie de estructuras, una serie de compartimientos que son característicos de las bacterias y y que brindan algunas características que son bastante importantes. Entonces, en nuestra clase el día de hoy, o lo que hemos estado hablando hasta ahora, no hemos hablado casi nada de la parte mala, entre comillas, de las bacterias, sino que estamos hablando de muchas características que tienen las bacterias en general. ¿Ya? Entonces ahora cambiando un poco el tema, vamos a hablar un poco, muy brevemente, sobre el genoma bacteriano. Nosotros la próxima semana tenemos una clase dedicada a genética bacteriana, así que solo vamos a hacer algunas pequeñas menciones sobre esto. El genoma bacteriano está formado por ADN que es de doble hebra y circular, eso se encuentra bastante sobreenrollado, y así como lo podemos ver en esta imagen. Todas estas proteínas ayudan a sobreenrollar las hebras de ADN, pero también nosotros en las bacterias encontramos, en términos de material genético, hay otra estructura que es bastante importante, bastante interesante, que son los plásmidos. Entonces las bacterias están compuestas por ADN bacteriano y también por algunos plásmidos. ¿Qué son estos plásmidos? Estos plásmidos son una especie de material genético independiente del ADN bacteriano que se replica también independiente del genoma bacteriano y que contiene una serie de genes que no son esenciales para las bacterias, pero que sí son importantes, por ejemplo, para la resistencia a antibióticos. Entonces, cada vez que una bacteria adquiere la resistencia a los antibióticos, ¿dónde guarda esa información genética? Lo está guardando los plásmidos. Entonces, de alguna manera, estos plásmidos son una ventaja adaptativa que han encontrado las bacterias durante la evolución. Entonces, ¿qué permite esto? ¿Por qué también son importantes los plásmidos? Porque como les dije recién, nosotros hablamos de una estructura que es el pili sexual. Entonces, en esa estructura, el pili sexual, ¿qué es lo que se está intercambiando? Porque eso es un intercambio de material genético. El intercambio de material genético está ocurriendo por medio de plásmidos. Son los plásmidos los que se están comunicando con alguna bacteria vecina. Entonces eso es bien importante a nivel adaptativo porque las bacterias son capaces de comunicar su información genética, no solo a su descendencia, no como nosotros, que como nosotros podemos transmitir nuestra información genética, eso solo lo vamos a hacer con nuestros hijos, pero no lo podemos hacer con alguien que está al lado de nosotros, no podemos compartir esa información genética. Pues bien, las bacterias son capaces de realizar eso, por medio de la transmisión de estos plásmidos. Y para que no nos perdamos, estos plásmidos son transmitidos a través del pili sexual. Entonces, una vez que una bacteria adquiere la resistencia a algún antibiótico, obviamente esa información la va a traspasar hacia su descendencia, pero también puede enviar eso hacia las células vecinas, hacia las bacterias vecinas. Entonces, eso obviamente es una gran ventaja adaptativa que tienen las bacterias. Entonces, algo bastante jodido en términos inmunológicos o términos farmacéuticos, porque sabemos muy bien que las bacterias van adquiriendo resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, siempre hay que ir desarrollando y cambiando todas las formulaciones que tienen algunos antibióticos. Pero eso no es solo algo pesado, no es solo algo bastante jodido en términos farmacéuticos, sino que algo bastante interesante porque trabajar con plásmidos es súper fácil. Nosotros podemos manipular muy bien estos plásmidos y lo que es más importante aún, nosotros podemos colocar la información genética que nosotros queremos que tenga esta bacteria. Y esto ha sido bastante revolucionario en términos de la ingeniería genética, porque nosotros podemos ordenar a la bacteria a que haga lo que nosotros queramos. Y esto permite que nosotros trabajemos con bacterias o que sean diseñadas específicamente
para, por ejemplo, degradar algunos metales pesados, o sea, para descontaminar algunos ambientes. También, y algo que yo creo que lo he escuchado, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero cuando ocurren los derrames de petróleo, todos sabemos que es algo tremendamente dañino para el medio ambiente y que es muy, muy difícil de limpiar. Y lo que se ha creado en los últimos, o hace bastante años en realidad, son bacterias que son capaces de metabolizar el petróleo. Y por lo tanto son muy buenas, son bastante eficientes en la descontaminación de algunos lugares. También algunas de ellas se han introducido información genética para que puedan degradar herbicidas y así descontaminar también terrenos o áreas de cultivo, y eso podría funcionar bastante bien en Chile. Obviamente se ha utilizado mucho en Estados Unidos porque ellos durante muchos años bañaron el país con herbicida, entonces tienen un serio problema de contaminación. Acá en Chile podrían servir muy bien para descontaminar el norte de Chile, que está lleno de arsénico, es probablemente una de las regiones más contaminadas del planeta. Entonces, estos plásmidos son bastante útiles o nosotros les podemos sacar bastante provecho porque podemos introducir una serie de características que a nivel ingenieril son bastante útiles. Y eso se ha visto reflejado en este año especialmente, ya que ayer salió el Premio Nobel de Química, y el Premio Nobel de Química está relacionado con esto, ya que encontraba una serie de proteínas que son capaces de evitar el material genético, cortan selectivamente algunas secciones, entonces hay genes que yo no quiero, yo los puedo cortar simplemente y eliminar esa información genética, y también esa serie de proteínas son capaces de pegar genes específicos, y con eso nosotros podemos colocar genes, o sea, podemos colocar los genes que nosotros queremos que tenga alguna bacteria. Entonces, eso ha sido bastante revolucionario en los últimos años en términos de ingeniería genética. Eso obviamente va a ser bastante revolucionario en el futuro en términos de enfermedades bastante importantes que tenemos nosotros, particularmente enfermedades como el cáncer. Quizá algunos componentes genéticos se van a, se van a poder editar y prevenir enfermedades, o sea, viéndolo desde el punto de vista del cáncer y también desde el punto de vista de enfermedades neurodegenerativas. Entonces es algo bastante interesante la presencia de estos plásmidos en las bacterias. Otra cosa interesante es que si nosotros analizamos nuestras mitocondrias contienen plásmidos, y eso es porque la mitocondria, como organelo, en realidad no es, ahora nosotros lo tenemos clasificado como organelo, pero en su origen tuvo un origen bacteriano. Entonces, por eso que cuando hablan de bacterias se habla de ADN mitocondrial, y también en, en el genoma de las mitocondrias se encuentran también plásmidos. Así que eso también es algo bastante interesante tener en cuenta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Ya? Súper. ¿Ya? Entonces, las bacterias tienen, ya sabemos que tienen un material genético bastante especializado, es capaz de sintetizar proteínas, o en realidad tiene una serie de estructuras proteicas que son clave para su función. Por lo tanto, obviamente ellas tienen la capacidad para sintetizar proteínas. Eso es distinto a los virus que no tienen esa capacidad. Por lo tanto, las bacterias tienen ribosomas que son capaces de sintetizar toda una serie de proteínas, y dentro de esas proteínas, ¿cuáles son bastante importantes? Algunas de esas proteínas son bien importantes porque tienen relación con el metabolismo bacteriano y la obtención de energía. Entonces nosotros ya hemos hablado que las bacterias tienen movilidad que es brindada por el flagelo. Por lo tanto, si hay movilidad, ellas consumen bastante energía.
Entonces tiene que haber un mecanismo asociado para la obtención de esa energía. Entonces, cuando hablamos del metabolismo bacteriano, es el mismo tipo de metabolismo que nosotros conocemos tradicionalmente. Hay dos rutas, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo a nosotros nos permite descomponer macromoléculas para extraer energía, energía que en términos biológicos es ATP, eso es lo que nosotros vamos a formar. También otra serie de compuestos que son ricos en electrones y que esto permite llevar a cabo la función contraria, que es el anabolismo, que es formar o la síntesis de macromoléculas. Por lo tanto, las bacterias son capaces de llevar a cabo todas las funciones metabólicas, ya sea degradación, que es la obtención de energía por medio del catabolismo, y la biosíntesis de macromoléculas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que acabo de decir. El catabolismo genera energía y el anabolismo proporciona componentes estructurales. Entonces, ¿cómo es llevado a cabo esto? Recordemos que cuando hablamos de metabolismo, esto es controlado selectivamente por una serie de compuestos químicos. ¿Cuáles son estos compuestos químicos? Si nosotros hablamos de metabolismo, también sí o sí tenemos que hablar de las enzimas, porque son las enzimas las que ayudan a aumentar la velocidad de las reacciones químicas que están involucradas en todas las rutas metabólicas. Y no solo por eso, no solo porque son las enzimas, son capaces de aumentar la velocidad de una reacción, sino que también en muchas rutas metabólicas las enzimas son capaces de regular, son puntos de control. Entonces tienen una función bastante relevante en términos metabólicos. Nosotros sabemos muy bien que las enzimas aumentan la velocidad de una reacción, hace que sea tremendamente rápida. ¿Cómo ocurre esto? Las enzimas son capaces de aumentar la velocidad de una reacción por medio de la disminución de la energía de activación. Entonces, de esa manera, las enzimas son capaces de acelerar una reacción química. Entonces, es importante tener siempre claro que las enzimas tienen un efecto que es netamente cinético, eso está relacionado con la energía de activación, y no con componentes termodinámicos, ya que el punto de inicio o el punto final, que eso está medido en niveles de energía, que son los delta G, son los mismos en el inicio que en el final. Entonces, cuando uno habla de enzimas, las enzimas siempre están relacionadas con un componente cinético. Y la cinética y la termodinámica son dos ramas totalmente separadas, que no tienen un punto de conexión. ¿Bien? Entonces, ya habiendo dicho esto, nosotros también tenemos que analizar o repasar algunas cosas importantes en relación a la obtención de energía. O sea, cómo las bacterias son capaces de obtener energía. Entonces, cuando hablamos de esto, son nuestras rutas tradicionales, que es lo mismo que ustedes ya han visto en cursos de bioquímica. Tenemos la glicólisis, la fermentación alcohólica o láctica. Luego tenemos el proceso de respiración celular, donde tenemos el ciclo de Krebs, el sistema transportador de electrones, y esto también está acoplado a la fosforilación oxidativa. Entonces, básicamente la misma manera en que nosotros podemos obtener energía es lo mismo que hacen las bacterias. Y eso es porque estos metabolismos tienen un ancestro en común y han sido bastante eficientes en lo que es la generación de energía. Por eso es que es algo transversal a procariontes y eucariontes. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando hablamos de glicólisis, aquí cuidado porque la glicólisis trata netamente sobre la conversión de glucosa a piruvato. Son esa serie de 10 reacciones químicas que transforman la glucosa en piruvato. Y una vez que se forma piruvato, esto puede seguir varias rutas. Microorganismos que son anaeróbicos pueden seguir la fermentación alcohólica o la fermentación láctica. Los microorganismos que son aeróbicos siguen el proceso de respiración
celular. Entonces acá, una vez que se forma ácido pirúvico, bacterias pueden seguir rutas de fermentación, y eso es algo que nosotros podemos aprovechar bastante bien, algo que se aprovecha a nivel industrial. Tenemos el proceso de fermentación láctica, importante para la industria del queso. También fermentación alcohólica, tiene que ver todo con la industria vitivinícola. Entonces esto funciona bastante bien para microorganismos que son anaeróbicos y que necesitan obtener energía para llevar a cabo sus funciones esenciales. Entonces, por otro lado, cuando tenemos sistemas que son aeróbicos, ellos van a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con respiración celular. Entonces, una vez que se forma piruvato, para que pueda ingresar a la mitocondria, va a ser transformada en acetilcoenzima A. Esta molécula va a ingresar al ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y aquí es importante recordar que la función del ciclo de Krebs es una función preparatoria, porque acá no se está formando energía. No estamos liberando energía a partir del ciclo de Krebs. De hecho, lo único que se obtiene es una molécula energética, que es GTP, que parecía al ATP, pero lo que sí se está obteniendo a partir de este ciclo son una serie de reacciones redox. Y lo que está formando son moléculas ricas en electrones. ¿Cuáles son esas moléculas ricas en electrones? Son los NADH y FADH. Eso es principalmente el objetivo que tiene el ciclo de Krebs, generar electrones. Entonces esos electrones son acoplados a las dos moléculas clásicas, son transportadoras de electrones en los sistemas biológicos, y estas moléculas de electrones posteriormente van a ser transportadas, ¿dónde? A la cadena transportadora de electrones. Entonces acá nosotros tenemos una serie de complejos proteicos, son 4 complejos, donde el complejo 1 van a llegar todos los electrones provenientes de NADH, al complejo 2 van a llegar todos los electrones provenientes de FADH. Estos electrones son suministrados a estos complejos, donde se van a ir desplazando por una serie de reacciones redox. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque una vez que estos electrones llegan a estos complejos, son traspasados a estas proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Estas proteínas cambian su conformación expulsando protones. Entonces, estos son bombas de protones que van a lanzar protones hacia el espacio intermembrana que tienen las mitocondrias. Todos estos electrones se van a desplazar por medio de esta serie de proteínas, enviando protones hacia el exterior. Y acá en el complejo 4 ocurre el proceso, no es lo que sea más importante, pero sí importante para nosotros, porque es en este complejo 4 donde los electrones finalmente son depositados en las moléculas de oxígeno. Entonces el complejo 4 es importante porque es en este complejo donde nosotros utilizamos el oxígeno que respiramos. Entonces, ¿por qué nosotros somos seres aeróbicos? Porque los electrones que llegan desde el complejo 4 deben llegar a una molécula, los debe recibir alguien. Y en este caso, ¿quién es? El oxígeno. Entonces es algo bastante importante también tener claro. Entonces, ¿qué otra cosa interesante nosotros encontramos en estos complejos? Aquí también nosotros encontramos los citocromos que ayudan al transporte de electrones. Esos citocromos son o fueron bien importantes en su momento porque toda esta serie de moléculas, los citocromos, los podemos encontrar en mitocondrias y también los podemos encontrar en plantas. Entonces, estos citocromos ayudaron a apoyar en su momento la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución no solo tiene que ver con los dibujos de Darwin, sino que hay toda una prueba a nivel genético que avala todo lo que es la teoría de la evolución. Entonces, ¿quiénes ayudaron bastante en eso? Los citocromos, ¿ya? Porque están presentes en una gran variedad de microorganismos, ¿ya? Entonces ahora volviendo un poco al tema energético, nosotros vimos que en estos sistemas están bombeando
los protones hacia el exterior. Y eso generó un fenómeno que es bastante único a nivel de la naturaleza, porque cuando nosotros estamos enviando cargas positivas hacia el exterior de una membrana, nosotros estamos creando un gradiente electroquímico, pero un gradiente electroquímico que es bastante extraño, si se puede decir de esa manera, porque nosotros estamos dejando toda una región con carga positiva y otra región con carga negativa. Entonces, eso genera un desbalance de carga que a nivel de la naturaleza no podría ocurrir. ¿Por qué? Porque hay un principio, que es el principio de la isoneutralidad, que dice que cargas positivas y cargas negativas deben estar juntas. Yo no las puedo separar por una barrera física. Entonces, en la naturaleza no andan las cargas negativas volando por una parte y las cargas positivas por otro lado, sino que siempre tienen que estar relativamente juntas. Entonces lo que ha pasado acá es que a nivel celular yo soy capaz de generar ese desbalance. Y eso es lo que está creando lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Entonces, ¿cómo la naturaleza compensa esto? Los protones que están afuera, lo único que quieren es volver a entrar. ¿Para qué? Para volver a generar la neutralidad. Entonces lo que hicieron las células fue acoplar esta entrada a la ATP sintasa. Entonces, cada vez que un protón ingresa nuevamente hacia el interior de la mitocondria, esta estructura proteica se va a empezar a girar. Por cada giro va a sintetizar moléculas de ATP. Entonces, este sistema, la cadena transportadora de electrones, acoplada con la fosforilación oxidativa, es la manera más óptima de obtener energía. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, ya teniendo el ciclo en total, se pueden llegar a obtener hasta 38 moléculas de ATP. Entonces, cuando hablamos de bacterias, ellas obviamente necesitan energía para llevar a cabo todas sus funciones, y eso va a estar mediado por los requerimientos que ellas tienen, o cuáles son los ambientes que ellas pueden tolerar. Entonces, bacterias que son anaeróbicas pueden seguir rutas de fermentación. En cambio, las bacterias que son aeróbicas pueden seguir sin ningún problema los procesos de respiración celular, que son los procesos que vimos acá en estas últimas diapos. Entonces ahora, ya cambiando un poco de tema, ahora nosotros debemos hablar sobre la clasificación bacteriana y ya por la última parte de la clase hablar un poco sobre la división bacteriana y los factores que afectan este crecimiento. ¿Les parece si hacemos una pausa antes de seguir? ¿O, o también así? ¿O quieren que siga con la materia? Porque creo que he hablado harto. No sé si están mareados con mucha información. ¿Ya? Ya. Entonces, demos unos 10 minutos. Volvamos un cuarto para las 10. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, un cuarto para las 10. Volvemos y seguimos con la segunda parte de la clase. ¿Ya? Y eso no es tanto. Creo que ya vimos toda la parte más pesada de la materia. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos un cuarto para las 10.
Ya, están de vuelta para que sigamos con la última parte de la clase. ¿Ya? Entonces nosotros en la primera parte de la clase ahondamos un poco más en todo lo que tiene que ver con composición bacteriana. También junto con esto hablamos sobre el metabolismo y la obtención de energía. Estos dos últimos temas ya son temas más conocidos para ustedes, ya han visto en algunos cursos. Y ahora vamos a hablar sobre la clasificación bacteriana. Aquí también hay cosas que nosotros ya hemos visto antes en el curso, como por ejemplo, en términos de clasificación bacteriana, hemos hablado según la clasificación de su forma o la morfología, eso lo vimos en nuestra primera clase. Solo podemos diferenciar entre cocos, bacilos, espirilos, vibriones. También nosotros ya hemos hablado muchas veces sobre el tipo celular, perdón, el tipo de pared celular, gram positivo y gram negativo. Todos aspectos ya lo hemos analizado anteriormente, pero también hay otra manera en que nosotros podemos clasificar a las bacterias, y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Las podemos clasificar según su nutrición. Eso que se ve súper mal acá abajo. Porque hay bacterias que sobreviven en distintos ambientes y tienen diferentes sustratos para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Tenemos fotótrofas que necesitan luz, quimiótrofas que realizan procesos redox, y también hay otros tipos que son más interesantes como los litótrofos que utilizan sustratos minerales. Por ejemplo, en la Antártida hay un tipo de bacterias que lleva a cabo sus funciones metabólicas utilizando hierro, utilizan algunos minerales que son a base de hierro, es algo bien interesante. Otros que son organótrofas, que utilizan sustratos orgánicos, como sustratos orgánicos algunos distintos a azúcares, que es lo que nosotros consumimos principalmente, y también algunas bacterias. Otros también que en el último tiempo han resultado bastante novedosas y que han impulsado harta investigación, que son las quimioorganótrofas. ¿Qué es lo particular en este caso? Que ellos también consumen materia orgánica, pero de un origen patógeno. Entonces, en términos médicos puede ser algo bastante interesante y en los últimos años ha impulsado investigación en relación a esta última temática. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Hablaremos sobre las bacterias en términos de su nutrición o cómo ellas obtienen energía. Nosotros podemos clasificar también a las bacterias según la fuente de energía, y aquí nosotros encontramos dos grandes ramas. Tenemos nosotros las bacterias que son fotótrofas, eso quiere decir que obtienen la energía a partir de la luz, eso quiere decir que son de un carácter fotosintético. Aquí es donde nosotros encontramos a las cianobacterias. También nosotros, en el segundo gran grupo, encontramos a los quimiótrofos, donde ellos obtienen la energía a partir de sustancias químicas. Y aquí es donde nosotros estamos, esta es la categoría que a nosotros nos pertenece, porque nosotros podemos metabolizar una serie de compuestos químicos, por ejemplo, azúcares, y por medio del proceso de respiración aeróbica nosotros podemos obtener energía. Entonces, los quimiótrofos degradan materia, principalmente materia orgánica, cosas que también trabajan con sustratos inorgánicos, y el proceso de respiración puede ser tanto aeróbico como anaeróbico. Entonces nosotros ya ahora que hemos mencionado los procesos aeróbicos y anaeróbicos, es algo que nosotros hemos hablado bastante, pero solo nos hemos referido a sistemas que son aeróbicos o anaeróbicos. Entonces, nuevamente en la naturaleza las cosas no son blanco-negro, sino que hay intermedios. Entonces,
Bacterias que son aeróbicas nosotros sabemos muy bien que solo pueden crecer en presencia de oxígeno. En cambio, bacterias que son, o sistemas que son anaeróbicos, van a sobrevivir solo en ausencia de oxígeno, donde ellos utilizan otros aceptores finales. Pueden utilizar CO2, hidrógeno o nitrógeno, para otras moléculas distintas al oxígeno para recibir esos electrones. Nosotros también en esto encontramos que hay intermedios. Tenemos, por ejemplo, bacterias que son anaerobias facultativas, y eso quiere decir que pueden desarrollarse en presencia o en ausencia de oxígeno. Otras bacterias que son microaerófilas, que pueden desarrollar o pueden sobrevivir en ambientes que tienen bajo nivel de oxígeno. Por ejemplo, en lugar de sobrevivir con el oxígeno ambiental, que normalmente es 20%, pueden sobrevivir incluso con ambiente al 12% de oxígeno, ¿no? Esto es bastante útil y permite diferenciar algunas bacterias, y eso nosotros lo podemos hacer por medio de tubos SLANT, como nosotros vimos en nuestro primer trabajo práctico. Aquí nosotros en la parte inferior tenemos nuestro medio de cultivo. Esta parte que está en rosado representa la interfase. Y en la parte superior nosotros tenemos la atmósfera, que es lo que contiene aire. Entonces, a nivel esquemático, esto se puede diferenciar bastante bien en un medio de cultivo, porque las bacterias que son aeróbicas van a sobrevivir en ambientes ricos en oxígeno. Por lo tanto nosotros los vamos a encontrar en la parte superior, donde hay un mayor contacto con la atmósfera. En cambio, las bacterias que son anaeróbicas van a estar posicionadas totalmente en el punto opuesto, van a estar en el fondo del tubo SLAM. ¿Por qué? Porque no quieren estar en contacto con el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces acá nosotros encontramos otros tipos. Por ejemplo, hay bacterias que son facultativas. ¿Qué quiere decir eso? Que no requieren oxígeno, pero viven mejor con él. Entonces cuando nosotros vemos la disposición de esto en el tubo SLAM, encontramos que pueden estar dispersas por todo el medio de cultivo, pero se van a posicionar principalmente en la parte superior. ¿Por qué? Porque es en esta región donde pueden sobrevivir con un nivel mayor de oxígeno. También nosotros encontramos las bacterias que son microaerófilas, y esas son que tienen requerimientos bajos de oxígeno. Entonces, si nosotros vemos el tubo SLANT, estas bacterias van a estar posicionadas en la parte superior, pero no en la interfase, no en contacto directo con la atmósfera, sino que un poco más abajo, ya que ellas requieren oxígeno, pero sobreviven con niveles bajos. Y por último, nosotros tenemos la anaeróbica aerotolerante, y eso quiere decir que sobreviven con o sin oxígeno. Por lo tanto, en este caso, nosotros sí encontramos las bacterias muy bien dispersas en todo el medio de cultivo, ya que pueden sobrevivir en ambientes tanto sea oxígeno o en ambientes sin oxígeno. Así que eso es bastante útil también y permite hacer algunas diferencias en algunos tipos bacterianos en relación a características que tienen algunas de ellas. Nosotros también clasificamos las bacterias en estos dos grupos, como son, en realidad todo organismo lo podemos clasificar de esta manera, tiene que ver con la fuente de carbono. Tenemos organismos que son heterótrofos, que obtienen el carbono a partir de moléculas más complejas, eso es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Tenemos energía o tenemos carbono a partir de carbohidratos, de proteínas o de lípidos, todos ellos tienen carbono en su estructura, pero también hay otros organismos que son autótrofos, que obtienen el carbono a partir de moléculas simples, como las plantas o todos los procesos fotosintéticos que obtienen energía a partir del CO2. Entonces este último punto es bastante importante, punto del CO2, porque aquí es donde ocurre el proceso de fijación del CO2. Estos microorganismos u organismos son capaces de fijar el CO2, y eso tiene que ver con el ciclo de Calvin, y este CO2 que están absorbiendo lo están utilizando para sintetizar glucosa
y algunos azúcares complejos. Entonces, en términos de cadena trófica, esto es un proceso tremendamente importante porque esta es la base. Esta es la base de la cadena trófica. Entonces, esto permite, por un lado, obtener alimento, obtener todos los nutrientes que los organismos superiores van a necesitar para sobrevivir. Eso es como punto uno. Punto dos, todo este proceso ayuda a regular los niveles de CO2 atmosféricos. ¿Por qué? Porque están tomando este CO2 y lo están convirtiendo en una materia útil. Y tercero, como subproducto del proceso fotosintético se libera oxígeno. Ese es el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces acá cuando nosotros hablamos de bacterias o de microorganismos en general, cuando tuvimos nuestra primera clase, yo le dije que los microorganismos, las bacterias, son totalmente necesarias para, por un lado, para el desarrollo de la vida, y por otro también para mantener la vida en nuestro planeta, ya que esto no solo tiene que ver, las bacterias no solo tienen un rol, su rol maligno, que tienen que ver con las enfermedades que ellas nos puede causar, sino que las bacterias están involucradas en la gran mayoría de los ciclos biogeoquímicos. Y esos son tremendamente importantes para mantener la vida en nuestro planeta. Entonces eso nosotros ya lo tenemos asociado bastante bien, ya que durante el colegio nos han enseñado la fotosíntesis en varias etapas. Entonces algo que en nuestra cabeza ya estamos conscientes de ello. Pero también cuando hablamos de estos tipos de bacterias, ayudan en otros procesos, o sea, en términos de ciclos biogeoquímicos, porque las bacterias también ayudan a la fijación del fósforo. Fósforo que para nosotros es bastante necesario, ya que ATP está formado por fósforo. Nuestro material genético también tiene grupos fosfato. Entonces necesitamos incorporar esas fuentes hacia todo tipo de microorganismos. También son importantes en el proceso de fijación de azufre. Aquí hay bacterias que sobreviven muy bien en lugares fuertemente ácidos, como los volcanes, y estas bacterias son capaces de incorporar azufre a moléculas orgánicas. ¿Qué moléculas orgánicas contienen azufre? O sea, moléculas con interés biológico. Tenemos algunos aminoácidos, como la cisteína, y esto es bien importante porque el azufre en este tipo de compuestos es bastante relevante en términos de proteínas. ¿Por qué? Porque esto permite mantener algunas estructuras específicas de las proteínas. Entonces nosotros ya sabemos también bastante bien, somos bastante conscientes que las propiedades o características y o función que tienen las proteínas está mediado por su estructura. Entonces un grupo tan importante como el sulfídrico tiene un rol bastante preponderante en esto, especialmente porque estos grupos sulfídricos pueden formar puentes disulfuro y eso generan puntos de unión bastante fuertes en las proteínas. Y también, muy importante, algunas bacterias, también pueden ser un proceso realizado por plantas, son totalmente indispensables para el proceso de fijación de nitrógeno. Este proceso es bien importante porque la molécula de nitrógeno es muy poco reactiva, cuesta mucho hacer reaccionar el nitrógeno atmosférico, es algo que a nivel industrial es tremendamente complicado y requiere condiciones realmente extremas, pero las bacterias y algunas plantas son capaces de realizar estos procesos sin ningún problema, en condiciones totalmente ambientales. Entonces, estos microorganismos lo que hacen es convertir el nitrógeno en amoníaco. Una vez que forman amoníaco, esto puede formar algunos nitratos, y los nitratos son bastante importantes porque son parte de los fertilizantes. Entonces tiene que ver con, ayuda mucho en términos de cultivo o la fertilidad que tienen diferentes tierras. Y también, obviamente, esto es una fuente de nitrógeno para moléculas orgánicas, como cual los aminoácidos, ya que todos los aminoácidos, obviamente, como dice su nombre, van a necesitar nitrógeno en su estructura. Y también nosotros en términos genéticos utilizamos
estamos compuestos por bases nitrogenadas. Entonces, todo esto, o todos estos elementos que son totalmente indispensables, son incorporados en sistemas biológicos a partir de bacterias. Así que eso es importante tener en cuenta y no mirar siempre a los microorganismos como algo malo, porque sí pueden hacer cosas muy malas, pero también son totalmente indispensables para que la vida se mantenga en nuestro planeta. ¿Ya? Entonces ya ahora vamos a entrar en la parte final de nuestra clase. Vamos a hablar un poco sobre o vamos a dar algunas definiciones sobre la división bacteriana y finalmente los factores que afectan este crecimiento. Estos son dos temas que me parece, estoy casi seguro que los vamos a tocar en el trabajo práctico número 2, así que ahí volveríamos a dar una vuelta en esto, probablemente profundizando más en algunos aspectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de división bacteriana, hay dos conceptos principalmente que debemos tener claro. Uno es el crecimiento, porque obviamente cuando las bacterias comienzan a dividirse, hay un crecimiento de la población, o sea, esto es un incremento en el número de individuos, y esto está implicado normalmente en un aumento de la biomasa de las bacterias. Como hay un crecimiento, también hay una velocidad, y eso es importante también en términos médicos. Entonces, cuando hablamos de velocidad de crecimiento, es un crecimiento bacteriano por unidad de tiempo. Y también otro concepto importante es el tiempo de generación, que no utilizamos tanto este concepto, pero también es importante mencionar que es el tiempo requerido para que se formen dos células hijas a partir de una célula parental. Entonces esto tiene que ver con el mecanismo en que las bacterias se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque el mecanismo en que las bacterias se van a reproducir es la fisión binaria. Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo? Las bacterias van a replicar su material genético, van a formar dos copias idénticas. Aquí estamos hablando del ADN bacteriano, no de los plásmidos. Estamos hablando netamente del ADN bacteriano. Una vez que se forman dos copias, hay una serie de proteínas que ayuda a formar un surco de segmentación para ayudar a formar estas dos copias a partir de una célula progenitora. Luego de esto se forma un tabique y posteriormente permite dividir a una célula progenitora en dos. Entonces, en esto consiste el proceso de fisión binaria y este mecanismo se ajusta bastante bien a un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque a partir de una copia se van a ir formando dos y así sucesivamente. Entonces sigue esta tendencia matemática del crecimiento exponencial y eso gráficamente es algo de este estilo. Creo que un tipo de gráfica que ya durante este año se ha visto bastante. Y es que este tipo de gráficas con crecimiento exponencial o logarítmico no es solo importante a nivel de crecimiento bacteriano, sino que, por ejemplo, se ajustan muy bien a los escenarios de pandemia, siguen esta misma tendencia. Entonces, son perfiles matemáticos que son bastante conocidos. Entonces, ya en un momento vamos a analizar cada una de las fases que tiene este crecimiento bacteriano, pero antes de eso es importante mencionar que si estamos hablando de crecimiento bacteriano, tenemos que hablar del conteo, cómo se lleva a cabo eso. ¿Y cómo se lleva a cabo el conteo? ¿Cómo vamos a medir ese crecimiento bacteriano? Uno lo puede llevar a cabo utilizando el método de las disoluciones seriadas. Y eso es algo que nosotros vimos en nuestro primer trabajo práctico. Entonces, ya con esto reflejamos un poco la importancia de este método en la microbiología. ¿Bien? Entonces ya, ahora sí vamos a analizar las etapas que tienen las curvas de crecimiento bacteriano. Todo esto comienza con una fase estacionaria o la fase lag, la otra fase inicial, que es una etapa de crecimiento lento, su crecimiento casi constante, que es una etapa de acondicionamiento ambiental. Entonces, una vez que ya ocurre este acondicionamiento ambiental, aquí ocurre el crecimiento explosivo, que es la fase exponencial o logarítmica, dependiendo de cuál
función se ajuste mejor a los datos. Y aquí es donde ocurre el crecimiento bacteriano a máxima capacidad. Aquí es donde ocurre este crecimiento explosivo hasta que llega a su máxima capacidad. Y una vez que alcanza este nivel, una vez que superamos este crecimiento exponencial, viene la fase estacionaria, y aquí es donde hay que tener cuidado, porque aquí es donde normalmente causa un poco de confusión, porque en esta etapa, cuando uno llega a la fase estacionaria, hay una detención del crecimiento, o sea, de la multiplicación. Aquí la multiplicación bacteriana se detuvo, pero las bacterias están viviendo lo más feliz de la vida, ya que están llevando a cabo todas sus funciones metabólicas. Aquí lo único que cambia es que las bacterias no se están multiplicando, ¿ya? Pero ellas viven lo más bien de la vida. Y eso ocurre hasta que llega un punto de estrés, donde normalmente las bacterias ya acabaron todos sus suministros energéticos. Por ejemplo, si tenían azúcar, consumieron toda la glucosa disponible en el medio o todo el oxígeno disponible en el medio. Y una vez que superan esta barrera, viene la fase de decaimiento o la muerte celular, donde típicamente, donde, como dije recién, ya se agotó el medio de cultivo. Entonces, después de esa etapa, comienza todo lo que es la muerte celular. Y entonces, de esta etapa es importante tener claro los puntos de cada uno de este gráfico. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar claro el día de hoy en relación a esta parte. ¿Ya? Y por último, mencionar muy brevemente los factores que afectan el crecimiento. Entonces, cuando hablamos de los factores que afectan el crecimiento bacteriano, uno de ellos, obviamente como en muchos sistemas, es la temperatura. Las bacterias son capaces de sobrevivir en una gran diversidad de rangos de temperatura, y eso también refleja el éxito que tienen las bacterias como microorganismos. Entonces, pueden resistir temperaturas muy, muy bajas, también resistir temperaturas muy altas, temperaturas que son mayor a 100 grados Celsius. Y también ellas pueden sobrevivir en una gran variedad de lugares dependiendo de la salinidad. Entonces esto también es muy parecido al caso de la temperatura. Pueden también sobrevivir en rangos bastante diversos. Van a tolerar diferentes rangos o concentraciones salinas. Y por último, también el pH. El pH siempre es bastante importante. Hay bacterias que pueden sobrevivir muy bien en ambientes ácidos, como son algunos volcanes, y bacterias que también sobreviven en regiones que son bastante básicas, como por ejemplo algunos minerales que son de carácter mayormente básico. Entonces, cuando hablamos de factores, algunos de ellos, porque no son todos los que he mencionado, de los más importantes son la temperatura, eso es lo primero. Segundo, la salinidad, eso también es un factor a tener en cuenta, muchas veces no se toma en consideración. Y por último, el pH. ¿Ya? Así que eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda respecto a la materia. Entonces nosotros durante el día de hoy vimos varias cosas generales. Eso es más que nada la clase del día de hoy. Dejar en claro algunas cosas generales, términos de composición, de metabolismo y clasificación, que es algo que nosotros no habíamos hablado. Clasificación más que nada en términos energéticos, y también hablamos un poco sobre la división bacteriana y los factores relacionados con este crecimiento. ¿Ya? Yo creo que algunos de estos factores nosotros obviamente los vamos a seguir viendo durante la clase. Con bacteriología, de hecho vamos a seguir por todo lo que nos queda en el semestre. Son 4 clases, esta es la primera. Así que estamos totalmente dedicados a esto el segundo semestre. La próxima semana vamos a ver genética bacteriana. La revisión de la prueba, sí, yo lo puedo habilitar. Más tarde les puedo habilitar eso. ¿Ya? Sí, más tarde les puedo colocar esa. Se quería esperar un poco, que pasara una semana para habilitar lo de la prueba. Ya, por eso lo puedo hacer
lo puedo hacer más tarde. ¿Qué cosa lo del principio de la clase? Verdad, se me había olvidado repetir eso. Espera, déjame. Voy a salir de acá un poco. Ya, eso, se me había olvidado repetir. Ya, ¿dónde está? Acá, ya. Entonces, nosotros hoy tuvimos nuestra primera clase de bacteriología, la primera de 4 cátedras. Entonces, el segundo semestre está totalmente dedicado a lo que es bacteriología. Luego de esas clases tendremos un trabajo práctico número 2, y luego de eso viene el cuestionario y repaso. Hasta ahí es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos para los solemnes 1. Pero acá nosotros tenemos un trabajo de investigación. Ustedes deben presentar un trabajo. Ese trabajo es bien importante, tiene un porcentaje que es el 10%, que al principio se ve que es súper poco, pero este trabajo de investigación está íntimamente ligado con todo lo que es el producto final. Ahí ustedes deben hacer una nueva presentación y entregar un trabajo. Si suman las dos cosas, eso tiene un valor del 30%. Entonces, una actividad que es bastante importante, que ya es un poco más difícil en términos de trabajo de investigación. Por lo tanto, acá tienen que trabajar en grupos, ¿ya? Grupos de 4 o 5 personas. Necesito que el día de hoy me envíen por correo los integrantes de cada grupo. Indiquen la carrera también en esto para poder diferenciarlos. Entonces, la gente que no tenga grupo o que tenga menos de esos integrantes, después yo voy a ir fusionando esos grupos. Entonces, necesito eso para el día de hoy, que me envíen los grupos, porque así yo les asigno el trabajo, ¿ya? Yo les voy a enviar una publicación a cada uno de los grupos, y esa publicación va a ser la base para esa presentación, ¿ya? Más detalles de esto sobre cómo va a ser la evaluación, yo creo que se los voy a dar la próxima semana, porque todavía no tengo esa pauta. Pero quiero que desde ya tengan el trabajo asignado para que al menos puedan leer y tener una idea de lo que esto trata, ¿ya? Así que eso fue lo primero que les mencioné en la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna duda respecto al trabajo? Sí, yo creo que va a ser una presentación durante la clase. Creo, no estoy seguro. No sé si finalmente, no sé si van a hacer la presentación durante la clase o tendrán que enviar un video y después yo veo el video. No lo sé, eso no lo sé todavía. No me han enviado la pauta. Entonces, lo que sí les puedo decir es que es una presentación, y lo que quiero que tengan esta semana es la publicación, para que la puedan leer por lo menos, y que ya tengan una idea de lo que serían, ¿no? Porque de todas maneras queda harto tiempo. Pasa súper rápido en realidad. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 semanas las que tendrían para hacer esto. Es harto tiempo. Pero prefiero que tengan las cosas ahora. Prefiero que tengan tiempo y no verlo a última hora, para que no se les junten tantas cosas, ¿ya? Así que eso sería la clase del día de hoy. Yo creo que podemos ver la lista, si no tienen más dudas. Podemos ver la asistencia.